Hola espectador, sé que esto es algo nuevo para ti, pero a partir de ahora las cosas van a cambiar un poco. Antes de comenzar, nos encantaría que nos cuentes qué historias tienes tú para contar o qué historias te gustaría escuchar. El siguiente relato es uno de los más crudos, fríos y agobiantes que leí por Reddit. Desde ya, les pedimos que no nos pidan cosas paranormales, fantasmas, brujas o lo que sea. Nosotros creemos firmemente que en esta vida hay que temerle más a los vivos que a los muertos. Sin nada más que decir, comencemos con la desaparición de la novia. Hola, soy nuevo en Reddit, pero después de lo que viví, siento que necesito compartirlo. Tal vez alguien pueda aprender algo de mi experiencia, o quizás simplemente necesite sacarlo de mi sistema. Lo que voy a contarles ocurrió hace aproximadamente un año, pero los recuerdos siguen frescos, como si hubiese pasado ayer. Mi nombre es Carlos, tengo 29 años y vivo en un vecindario tranquilo, en la periferia de la ciudad. Todo comenzó cuando mi novia, Ana, desapareció. Nos habíamos conocido 2 años antes, en una reunión de amigos, y desde entonces éramos inseparables. Ana era la persona más dulce y alegre que he conocido. Tenía una energía que iluminaba cualquier habitación. Era el tipo de persona que siempre tenía una sonrisa para todos, incluso para los desconocidos. Una noche, hace aproximadamente un año, Ana salió de la casa para hacer una pequeña compra en la tienda de la esquina. Era algo que hacía a menudo, así que no me preocupé. La tienda estaba solo a 3 cuadras de nuestro apartamento, un camino que había recorrido cientos de veces. Me dijo que no tardaría, que solo compraría leche y pan para el desayuno del día siguiente. Yo me quedé en casa viendo la televisión, esperando su regreso. Pasaron 30 minutos, luego 1 hora, y nada de Ana. Intenté llamarla, pero su teléfono iba directo al buzón de voz. Eso me preocupó, porque Ana siempre respondía, incluso si era solo para decir que estaba bien. Salí de casa y caminé hasta la tienda, pensando que tal vez se había quedado hablando con alguien, o que había decidido dar un paseo más largo de lo habitual. Cuando llegué a la tienda, pregunté al cajero si la había visto. Me dijo que sí, que Ana había estado allí unos 40 minutos antes. Compró lo que necesitaba y se fue. No había nada raro en su comportamiento, me aseguró. Salió de la tienda. Y ese fue el último momento en el que la vieron. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No tenía idea de qué hacer. Pensé que tal vez algo le había pasado en el camino de regreso. Así que empecé a recorrer las calles cercanas, llamando su nombre. Ana, Ana. No había rastro de ella. Finalmente regresé al apartamento, esperando encontrarla allí, pensando que quizás había vuelto mientras yo la buscaba. Pero la casa estaba vacía, y la sensación de que algo iba terriblemente mal comenzó a apoderarse de mí. Pasaron los días y Ana no aparecía. Fui a la policía a reportar su desaparición, pero como siempre ocurre en estos casos, no parecieron tomarlo en serio al principio. Me dijeron que tal vez se había ido por su cuenta, que esperara unos días, pero yo sabía que algo no estaba bien. Ana no era del tipo de persona que simplemente desaparece sin decir nada. Mientras la policía se tomaba su tiempo, yo empecé mi propia investigación. Revisé sus redes, traté de contactar con sus amigos y familiares. La mayoría no había sabido nada de ella desde la noche que desapareció, excepto por uno. Su amiga, Paula, me dijo que había recibido un mensaje de Ana poco antes de su desaparición. Era un mensaje corto
pero extraño. Estoy asustada, no sé qué hacer. Eso me rompió. ¿De qué estaba asustada Ana? ¿Por qué no me dijo nada? ¿Qué podría haberle pasado? Fue entonces cuando empecé a sospechar de su exnovio, Marcos. Antes de que Ana y yo comenzáramos a salir, había estado en una relación con él. Por lo que me había contado, Marcos era posesivo y controlador. Cuando Ana decidió dejarlo, No lo tomo muy bien. durante un tiempo la acosó con llamadas y mensajes, pero eventualmente se detuvo, o al menos eso pensaba yo. Ana me aseguró que lo había bloqueado de todas partes y que no había sabido más de él. Pero ahora, con Ana desaparecida, no podía evitar pensar en Marcos. Quizás él había vuelto a aparecer. Quizás había estado acechándola todo este tiempo, esperando el momento adecuado para hacer algo. Y yo nunca me di cuenta. Así que decidí buscarlo. No fue fácil. No tenía redes sociales bajo su nombre real y había cambiado de número varias veces. Finalmente, después de días y días de búsqueda, logré dar con un viejo amigo suyo, que aunque no quiso involucrarse mucho, me dio una dirección donde podía estar viviendo. Era un pequeño departamento en un vecindario a unos 15 kilómetros del nuestro, un lugar que yo no conocía bien. Tomé la dirección y fui hasta allá, sin saber exactamente qué iba a hacer cuando lo encontrara. Ni siquiera sabía si iba a encontrarlo. Recuerdo que mientras conducía, mi mente no dejaba de imaginar todos los escenarios posibles. Ninguno de ellos bueno. ¿Y si tenía razón? ¿Y si Marcos había hecho algo terrible? ¿Qué haría si lo encontraba con Ana? ¿Estaba listo para enfrentar esta situación? Cuando llegué al lugar, el vecindario tenía un aire sombrío, como si algo pesado flotara en el ambiente. Me estacioné cerca del edificio y lo observé por un rato. Era un complejo de departamentos viejos, mal mantenido, con pintura descascarada y ventanas sucias. Después de unos minutos, decidí entrar. Subí las escaleras lentamente. Con cada paso, mi corazón latía más fuerte. Cuando llegué al piso de Marcos, tomé un momento para reunir valor antes de tocar la puerta. Para mi sorpresa, no hubo respuesta. Toqué de nuevo, pero más fuerte esta vez, y nada. La puerta estaba ligeramente entreabierta, así que la empujé suavemente. Estaba oscuro dentro y el aire tenía un olor muy rancio, a humedad y algo más que no podía identificar. Llamé a Ana, pero no hubo respuesta. Avancé un poco más. Mis pies crujían sobre el suelo de madera. Cada sonido hacía que mi corazón se detuviera por un segundo. El lugar estaba casi vacío, solo algunos muebles viejos y polvorientos. Parecía que nadie había vivido allí en mucho tiempo. Llegué hasta la sala de estar y allí, en el suelo, encontré algo que hizo que el pánico se apoderara de mí. Era el collar de Ana, un pequeño colgante que yo mismo le había regalado. Siempre lo llevaba puesto. En ese momento supe que estaba en el lugar correcto, pero también que algo terrible había pasado. Llamé a la policía desde el departamento de Marcos, diciéndoles que había encontrado algo importante, pero que no quería moverme hasta que ellos llegaran. El tiempo que esperé se sintió como una eternidad. El collar que tenía en mi mano era la única prueba que tenía de que Ana había estado allí. Mi mente seguía repitiendo una y otra vez todas las posibles cosas que podrían haber pasado, y ninguna de ellas era buena. Cuando finalmente llegaron,
Revisaron el lugar minuciosamente. Encontraron rastros de sangre en el baño, aunque parecía que alguien había intentado limpiarlos. Los oficiales se llevaron el collar para analizarlo y yo tuve que dar una declaración formal. El sentimiento de impotencia era abrumador. No sabía dónde estaba Ana, no sabía si estaba viva y lo único que podía hacer era esperar. Los días siguientes fueron un infierno. La policía intensificó la búsqueda y comenzaron a buscar a Marcos como principal sospechoso. Colocaron su foto en todos los noticieros, pidieron la colaboración de la ciudadanía, pero él parecía haber desaparecido de la faz de la tierra. Pasaron semanas sin noticias y poco a poco empecé a perder la esperanza. No había dormido ni comido bien desde que Ana desapareció. El constante estado de alerta me estaba consumiendo y sentía que estaba al borde del colapso nervioso. No podía dejar de pensar en ella, en lo que podría estar pasando. Cada día sin respuestas era una tortura. Un mes después de la desaparición de Ana, recibí una llamada. La policía había encontrado un cuerpo. Estaba en un descampado, a varios kilómetros del apartamento de Marcos. Un lugar al que nadie va. El cuerpo había sido ocultado bajo una pila de escombros y fue encontrado por casualidad por un grupo de trabajadores de la construcción que estaban limpiando el área. Cuando me pidieron que identificara el cuerpo, supe que era Ana, incluso antes de verla. Había sido brutalmente asesinada. La autopsia reveló que había sufrido durante horas antes de morir, algo que me rompió el alma. No podía entender cómo alguien podría haberle hecho algo tan horrible. Pero lo peor fue cuando me dijeron que Marcos no era el responsable. habían encontrado su cuerpo también, en un barranco a pocos kilómetros de donde encontraron a Ana. Su muerte había ocurrido el mismo día en que Ana desapareció. Aparentemente un accidente, aunque ahora todo parecía mucho más confuso. La policía no pudo determinar quién había secuestrado y asesinado a Ana, y el caso, a día de hoy, sigue sin resolverse. He perdido toda la fe en la justicia y en la humanidad. Ahora solo me queda esta herida abierta y un montón de preguntas que nunca tendrán respuesta. Gracias por leer. No busco lástima. Solo quería compartir mi historia. Tal vez alguien allá afuera pueda ayudarme a encontrar la paz que tanto necesito.